Hare Krishna, bienvenidos a todos, continuando con la lectura del Srila Prabhupada Lilamrita, capítulo 4, ¿en qué puedo servirte? Tengo toda la esperanza de que usted pueda convertirse en un muy buen predicador inglés si cumple la misión de inculcar la nueva impresión de las enseñanzas del Señor Chaitanya a la gente en general, así como a los filósofos y a los religiosos. Srila Bhaktisiddhanta Sarasvati en una carta a Srila Prabhupada, diciembre de 1936. En octubre de 1932, Srila Bhaktisiddhanta Sarasvati dirigió a un grupo de cientos de discípulos y peregrinos en un parikrama de un mes de duración o circunvalación por los lugares sagrados de Vrindavana. Los residentes y visitantes de Vrindavana realizan el parikrama siguiendo el antiguo y seco lecho del río Yamuna y circunvalando el área de Vrindavana, deteniéndose en los lugares donde Krishna realizó sus pasatiempos cuando vagó por Vrindavana hace 5000 años. Abhay había querido asistir al parikrama de Srila Bhaktisiddhanta Sarasvati, pero no pudo debido a su trabajo. Sin embargo, el 20º día de la peregrinación viajó desde Allahabad con la intención de ver nuevamente a Bhaktisiddhanta Sarasvati y con la esperanza de unirse al grupo del parikrama en Kosi, justo en las afueras de Vrindavana, al menos por un día. El parikrama que Srila Bhaktisiddhanta había organizado era uno de los más grandes que se habían visto en Vrindavana. Al involucrar a tanta gente, él estaba usando el parikrama como un método de prédica masiva. Ya en 1918, cuando había comenzado su trabajo misionero, la contribución específica de Srila Bhaktisiddhanta había sido su énfasis en la prédica. Antes de su advenimiento, los Vaishnavas generalmente evitaban los lugares poblados y habían realizado su adoración en lugares sagrados y apartados como Vrindavana. Incluso cuando viajaban para predicar mantenían el modo sencillo del mendicante empobrecido. Los seguidores de Goswami durante la época del Señor Chaitanya habían vivido en Vrindavana debajo de los árboles, una noche debajo de un árbol, la noche siguiente debajo de otro. Srila Bhaktisiddhanta Sarasvati, cuyo objetivo era predicar por todo el mundo, sabía que la renunciación a los Goswamis no era posible para los occidentales. Por lo tanto, quiso introducir la idea de que los devotos pudieran incluso vivir en un gran templo palaciego. Había aceptado una gran donación de un rico comerciante Vaishnava y en 1930 había construido un gran templo de mármol en la zona de Baghbazar de Calcuta. Ese mismo año se había mudado junto con muchos seguidores de su pequeño cuartel alquilado en Ulthadanga a la impresionante nueva sede. Srila Bhaktisiddhanta estaba demostrando que, aunque un devoto no debería gastar ni un centavo en la complacencia de sus propios sentidos, podía gastar millones de rupias en el servicio de Krishna. Mientras que antes los Vaishnavas no habrían tenido nada que ver con los artilugios mecanizados introducidos por los británicos, Srila Bhaktisiddhanta, basándose en la autoridad de las escrituras, estaba demostrando una comprensión superior. Fue Rupa Goswami, el gran discípulo del Señor Chaitanya, quien había escrito: uno se desapega perfectamente de todo enredo mundano materialista, no cuando abandona todo, sino cuando emplea todo para el servicio de la Suprema Personalidad de Dios, Krishna. Esto se entiende como la renunciación perfecta en el yoga. Si todo es energía de Dios, entonces, ¿por qué se debe abandonar algo? Si Dios es bueno, entonces su energía también es buena. Las cosas materiales no deben utilizarse para el disfrute de los propios sentidos, sino que pueden y deben utilizarse para el servicio de Krishna. Por eso Srila Bhaktisiddhanta quería utilizar las imprentas más modernas,
Quería invitar a la gente mundana a escuchar el Krishna Katha en templos magníficamente construidos, y para su prédica los devotos no debían dudar en viajar en los mejores vehículos, vestir telas cosidas o vivir en medio de la opulencia material. Fue con ese espíritu que construyó el edificio de Bag Bazar y allí exhibió una exposición teísta, una serie de dioramas ensamblados a partir de muñecos de arcilla finamente terminados, pintados y vestidos. Tales muñecos son una forma de arte tradicional en Bengala, pero nunca antes se había visto la puesta en escena de casi 100 elaboradas exhibiciones que representaban la filosofía Vaishnava y los pasatiempos del Señor Krishna. La exposición teísta causó sensación y miles de personas asistieron a ella diariamente. Ese mismo año, Srila Bhaktisiddhanta Sarasvati había llevado a unos 40 discípulos a un parikrama por toda la India, una gira que incluyó muchas conferencias públicas y reuniones de Srila Bhaktisiddhanta con hombres importantes. En 1932 ya tenía 3 imprentas en diferentes partes de la India, donde imprimía 6 revistas en varios dialectos indios. En Calcuta, un político le había preguntado a Srila Bhaktisiddhanta Sarasvati cómo era posible que él imprimiera su Nadia Prakasha como periódico diario. Srila Bhaktisiddhanta Sarasvati había respondido que eso no era tan sorprendente si se consideraba que solo en Calcuta había casi media docena de periódicos diarios comunes, aunque Calcuta no era más que una ciudad entre todas las ciudades de la India. La India no era más que una nación entre muchas naciones de la Tierra. La Tierra no era más que un planeta insignificante entre todos los demás planetas del universo. Este universo era uno entre universos tan numerosos que cada uno era como una sola semilla de mostaza en una gran bolsa de semillas de mostaza, y toda la creación material era solo una pequeña fracción de la creación de Dios. Nadia Prakasha no estaba imprimiendo las noticias de Calcuta o de la Tierra, sino las noticias del ilimitado cielo espiritual, que es mucho más grande que todos los mundos materiales juntos. Así pues, si los diarios de Calcuta podían informar de noticias terrenales limitadas, no era de extrañar que Nadia Prakasha apareciera a diario. De hecho, se podría imprimir un periódico sobre el mundo espiritual a cada momento si no hubiera escasez de lectores interesados. Una de las publicaciones de Srila Bhaktisiddhanta estaba en inglés, The Harmonist, y anunciaba el parikrama de Vrindavana en 1932. Circunvalación de Sri Braja Mandal. Su divina gracia Paramahansa Sri Srimad Bhaktisiddhanta Sarasvati Goswami Maharaj, el líder espiritual de la comunidad Vaishnava Madhva Gaudiya, siguiendo a Sri Krishna Chaitanya Mahaprabhu, ha tenido el agrado de invitar a la cooperación de todas las personas de todas las nacionalidades, independientemente de su casta, credo, color, edad o sexo, en la función devocional de la circunvalación de la sagrada esfera de Braja, siguiendo los pasos del Señor Supremo Sri Krishna Chaitanya, quien exhibió el Leela de realizar la circunvalación de Sri Braja Mandal durante el invierno de 1514 después de Cristo. Cuando Abai se enteró de la reunión por parte de los miembros de la Gaudiya Math de Allahabad, estaba muy ocupado con su negocio local de farmacia Prayag y viajando para conseguir nuevas cuentas. Pero había calculado cómo podría unirse al menos por un día o 2 y se había propuesto obtener nuevamente el darshana de Srila Bhaktisiddhanta Sarasvati. Srila Prabhupada: yo no estaba iniciado en el momento del parikrama, pero sentía una gran admiración por esta gente de la Gaudiya Math. Eran muy amables conmigo, así que pensé: ¿qué están haciendo estas personas en este parikrama? Déjenme ir. Así que me encontré con ellos en Koshi. El grupo del parikrama viajó con una organización eficiente. Un grupo de avanzada que llevaba toda la ropa de cama y las tiendas de campaña se dirigía al lugar del día siguiente donde acamparían y montarían la cocina. Mientras tanto, el grupo principal, que llevaba la deidad del Señor Chaitanya Mahaprabhu y estaba acompañado por cantantes de Kirtana,
visitaba los lugares de los pasatiempos del señor Krishna y por la tarde llegaba al campamento. El campamento estaba dividido en secciones y dispuesto en semicírculo, y a los peregrinos se les asignaba una sección en particular para pasar la noche. En el centro estaban los aposentos de Srila Bhaktisiddhanta y la deidad del señor Chaitanya, y cerca las tiendas de los sannyasis. Había campamentos separados para mujeres y hombres. Las parejas casadas no permanecían juntas. También había un cuerpo de guardias voluntarios que se quedaban despiertos toda la noche patrullando el área. Por la noche el campamento, con sus cientos de tiendas con lámparas de gas y fogatas, parecía un pequeño pueblo y la gente local venía a verlo, asombrada por la disposición. Por la tarde todos se reunían para escuchar un discurso de Srila Bhaktisiddhanta Sarasvati. Los peregrinos se levantaban temprano cada mañana y cantaban juntos Hare Krishna. Luego llevaban la deidad del señor Chaitanya, salían en procesión, los grupos de Kirtana, la banda de policía, el caballo líder, los abanderados y todos los peregrinos. Viajaban a los lugares sagrados, el lugar de nacimiento del señor Krishna, el lugar donde el señor Krishna mató a Kamsa, el templo de Adi Keshava, Radhakunda, Shamakunda y muchos otros. La masiva peregrinación de Srila Bhaktisiddhanta Sarasvati se estaba desarrollando con gran éxito cuando se topó con una serie de oposición. Los propietarios del templo local en Vrindavana objetaron que Srila Bhaktisiddhanta otorgara el cordón brahmínico sagrado a devotos que no habían nacido en familias de brahmanas. Srila Bhaktisiddhanta, a lo largo de sus conferencias y escritos, había demostrado repetidamente a partir de las escrituras védicas que uno es un brahmana no por nacimiento sino por cualidades. A menudo citaba un verso del Hari Bhakti Vilasa de Sanatana Goswami que afirmaba que así como un metal básico, cuando se mezcla con mercurio, puede convertirse en oro, así también un hombre común puede convertirse en un brahmana si es iniciado por un maestro espiritual genuino. También citaba con frecuencia un verso del Srimad Bhagavatam en el que el gran sabio Narada le dice al rey Yudhishthira que si alguien nace en la familia de un Shudra pero actúa como un brahmana, debe ser aceptado como tal, y si uno nace en la familia de un brahmana pero actúa como un Shudra, debe ser considerado un Shudra. Debido a que el principal método de avance espiritual en la era de Kali es el canto del santo nombre de Dios, cualquier persona que cante Hare Krishna debe ser reconocida como una persona santa. Cuando los pánditas locales se acercaron a Srila Bhaktisiddhanta Sarasvati para conversar, cuestionaron su indulgencia al dar la iniciación y otorgar el cordón brahmínico y la vestimenta de sannyasa a personas de castas inferiores. Debido a la erudita y contundente presentación de Bhaktisiddhanta Sarasvati, los pánditas parecieron satisfechos con la discusión, pero cuando el grupo del Parikrama llegó a los 7 templos principales de Vrindavana, que habían sido erigidos por los seguidores inmediatos del señor Chaitanya, el grupo encontró las puertas cerradas. Los comerciantes de Vrindavana cerraron sus negocios y algunas personas incluso arrojaron piedras a los peregrinos que pasaban por allí. Pero el grupo del Parikrama, dirigido por Srila Bhaktisiddhanta Sarasvati, continuó de buen ánimo a pesar de la animosidad, y el 28 de octubre el grupo llegó a Koshi, el sitio del tesoro del padre de Krishna, el rey Nanda. Abai llegó a Mathura en tren desde Allahabad y se acercó a Koshi en rickshaw. El campo estaba lleno de encanto para Abai. En lugar de fábricas y grandes edificios, había sobre todo bosques y además de la carretera principal pavimentada por la que viajaba, solo había caminos de tierra y suaves senderos de arena. Como Vaishnava, Abai sentía sensaciones que un hombre común no sentiría. De vez en cuando veía un pavo real en el campo, cuyo exótico plumaje proclamaba las glorias de Vrindavana y Krishna. Sin embargo, incluso un no devoto podía apreciar las muchas variedades de pájaros, cuyos interesantes gritos y canciones llenaban el aire. De vez en cuando un árbol se llenaba de gorriones que piaban enloquecidos y emitían su urgente clamor crepuscular antes de descansar para pasar la noche. Incluso alguien que no fuera consciente del significado especial de Vrindavana
podía sentir un alivio mental en ese sencillo paisaje donde la gente hacía fogatas con estiércol de vaca como combustible y cocinaba sus cenas al aire libre, y sus fogatas añadían ricos olores naturales a la mezcla indefinible que era el olor de la tierra. Había muchos árboles viejos y nudosos y coloridas extensiones de flores, arbustos de camelias de un violeta brillante, árboles en flor con delicadas flores blancas de paríllata y grandes flores amarillas de cadamba raramente vistas fuera de Brindávana. En la carretera había un animado tráfico de tangas tirados por caballos. El mes de Kártika, octubre-noviembre, era una de las varias épocas del año que atraía a muchos peregrinos a Brindávana. Los tangas tirados por un solo caballo transportaban a familias numerosas, algunas de ellas procedentes de cientos de kilómetros de distancia. Grupos más grandes de peregrinos agrupados por aldea caminaban juntos, las mujeres vestidas con saris de colores brillantes, los hombres y mujeres de piel morena a veces cantaban bhajanas, llevando solo unas pocas posesiones sencillas mientras se dirigían a la ciudad de los miles de templos Brindávana. Y había hombres de negocios como Abai vestidos más formalmente que venían de una ciudad tal vez para pasar el fin de semana. La mayoría de ellos tenían al menos alguna apariencia de motivo religioso. Ver a Krishna en el templo, bañarse en el sagrado río Yamuna, visitar los lugares donde el señor Krishna había realizado sus pasatiempos, tales como levantar la colina Govardhana, matar al demonio Keshi o bailar por la noche con las gopis. Abai era sensible a la atmósfera de Brindávana y notaba la actividad que se desarrollaba a lo largo del camino. Pero más que eso, anhelaba con anticipación el cumplimiento de su viaje, volver a encontrarse después de una larga separación con la persona santa en la que siempre había pensado dentro de sí, Srila Bhaktisiddhanta Sarasvati, quien le había hablado en Calcuta y lo había convencido de la misión del señor Chaitanya de predicar la conciencia de Krishna. Abai pronto lo volvería a ver y ese propósito se llenaba su mente. Al llegar al campamento iluminado con linternas de la Gaudiya Math y preguntar en el puesto de registro, se le permitió unirse a la aldea del Parikrama. Se le asignó una tienda de hombres grijastas y se le ofreció prashadam. La gente era amistosa y de buen humor, y Abai habló de sus actividades con los miembros de la Mata en Calcuta y Allahabad. Luego hubo una reunión. Un sanyasi estaba haciendo un anuncio. Esta noche, dijo, habría una visita programada a un templo cercano para ver la deidad de Sheshashai Vishnu. Algunos de los peregrinos vitorearon Haribol, Hare Krishna. El sanyasi también anunció que su divina gracia Bhaktisiddhanta Sarasvati Thakura hablaría esa noche por última vez y que dejaría el grupo del Parikrama al día siguiente. Entonces teníamos la opción de ir al Parikrama o quedarnos para la conferencia. Srila Prabhupada. Me encontré con ellos en Koshi y Keshava Maharaj me informó que Srila Bhaktisiddhanta se va a Mathura mañana por la mañana y que hablará Harikata esta tarde. Quien quiera pueda quedarse o de lo contrario puede ir a ver a Sheshashai Vishnu. En ese momento creo que solo quedaban 10 o 12 hombres. Sridhara Maharaj era uno de ellos y pensé que sería prudente. ¿Qué puedo ver en esta Sheshashai? Déjame escuchar lo que Srila Bhaktisiddhanta Sarasvati va a decir. Déjame escuchar. Cuando Abai llegó, Srila Bhaktisiddhanta ya estaba hablando. Estaba sentado con la espalda erguida, con un shal sobre los hombros. No hablando como un conferenciante profesional que da una presentación programada, sino dirigiéndose a una pequeña reunión en su habitación. Por fin Abai estaba en su presencia de nuevo. Abai se maravilló de verlo y oírlo, a esa alma única que poseía el Krishna Katha, hablando ininterrumpidamente acerca de Krishna con su voz baja y profunda, en éxtasis y profundo conocimiento. Abai se sentó y escuchó con absorta atención. Bhaktisiddhanta Sarasvati había estado hablando regularmente acerca de Sambandha, Avideya y Prayoshana. Sambandha es la etapa del servicio devocional en la que se despierta la conciencia de Dios.
Abhideya es prestar servicio amoroso al Señor, y Prayoyana es la meta última, el amor puro por Dios. Él recalcó que sus explicaciones eran una recapitulación exacta de lo que originalmente había sido dicho por Krishna y transmitido a través de la sucesión discipular. Las expresiones particulares de Bhaktisiddhanta Sarasvati, mayormente en bengalí pero a veces en inglés, con frecuentes citas del sánscrito de los Shastras, eran profundas de erudición. Es Krishna, dijo Bhaktisiddhanta Sarasvati, quien es el único super señor sobre el universo entero, y más allá de él, de Vaikunta, la región trascendental, por tanto nadie puede poner ningún obstáculo a su disfrute. Pasó 1 hora, 2 horas. La ya pequeña reunión en la habitación de Srila Bhaktisiddhanta se fue reduciendo gradualmente. Unos pocos sannyasis se fueron, excusándose para atender deberes relacionados con el campamento del Parikrama. Solo quedaron unos pocos líderes íntimos. Abhay era el único forastero. Por supuesto era un devoto, no un forastero, pero en el sentido de que no era un sannyasi, no estaba a cargo de ningún deber, ni siquiera había sido iniciado y no viajaba con el Parikrama, sino que se había unido solo por un día, en ese sentido era un forastero. La filosofía que Srila Bhaktisiddhanta Sarasvati estaba hablando, sin embargo, estaba abierta democráticamente a cualquiera que quisiera escucharla con fervor, y eso era lo que Abhay estaba haciendo. Él escuchaba con asombro, a veces ni siquiera entendía algo, pero seguía escuchando atentamente y sumisamente, mientras su inteligencia absorbía las palabras. Sentía que Srila Bhaktisiddhanta Sarasvati le revelaba la visión directa del mundo espiritual, tal como una persona revela algo al abrir una puerta o apartar una cortina. Él estaba revelando la realidad, y esta realidad era el servicio amoroso a los pies del loto de Radha Krishna, la suprema y adorable personalidad de Dios. Con cuánta maestría hablaba, y con absoluta convicción y audacia. Abhay escuchaba con gran atención y admiración. Por supuesto, todos los Vaishnavas aceptaban a Krishna como su Señor digno de adoración, pero con qué conclusividad y con qué lógica sólida había establecido este gran maestro la fe de los Vaishnavas. Después de varias horas, Srila Bhaktisiddhanta Sarasvati dejó de hablar. Abhay se sentía preparado para seguir escuchando sin cesar y sin embargo no tenía dudas ni preguntas desconcertantes que plantear. Solo quería escuchar más. Cuando Srila Bhaktisiddhanta se marchó, Abhay se inclinó, ofreció reverencias y luego abandonó el círculo íntimo de sannyasis en su hilera de tiendas y se dirigió al círculo exterior de tiendas con la mente sobrecargada con las palabras de su maestro espiritual. Ahora su relación parecía más tangible. Aún conservaba la impresión original que había tenido de Srila Bhaktisiddhanta Sarasvati, la persona santa que le había hablado en la azotea de Calcuta. Pero esa noche esa impresión que lo había sostenido durante años en Allahabad se había enriquecido y llenado de nueva vida. Su maestro espiritual y la impresión que había recibido de sus palabras eran tan reales como las estrellas del cielo y las lunas sobre Vrindavana. Esa impresión de haber escuchado a Srila Bhaktisiddhanta Sarasvati lo llenaba de realidad y todas las demás realidades se estaban formando alrededor de la realidad absoluta de Srila Gurudeva, tal como todos los planetas giran alrededor del Sol. A la mañana siguiente, Abhay se levantó con los demás más de 1 hora antes del amanecer, se bañó y cantó mantras en congregación. Más tarde, la alta y majestuosa figura de Srila Bhaktisiddhanta Sarasvati, vestido de sencillo color azafrán, subió al asiento trasero de un coche y se alejó del campamento. Pensativo y serio, miró hacia atrás y saludó con la mano aceptando los cariñosos gestos de despedida de sus seguidores. Abhay se encontraba entre ellos. Poco más de un mes después, Abhay estaba de nuevo esperando un encuentro inminente con Srila Bhaktisiddhanta, esta vez en Allahabad. Abhay había regresado recientemente de Vrindavan a su trabajo en la farmacia Prayag, cuando los devotos de la Gaudiya Math de Allahabad le informaron de las buenas noticias. Habían conseguido terrenos y fondos para construir un edificio, la Sri Rupa Gaudiya Math,
y Srila Bhaktisiddhanta vendría el 21 de noviembre para presidir la ceremonia de colocación de la piedra angular. Sir William Malcolm Haley, gobernador de las Provincias Unidas, sería el respetado invitado y en una gran ceremonia colocaría la piedra fundamental en presencia de Srila Bhaktisiddhanta. Cuando Abai se enteró de que también habría una ceremonia de iniciación, preguntó si podía ser iniciado. Atulananda, el presidente del Mata, le aseguró a Abai que le presentaría a Srila Prabhupada Sarasvati. En casa, Abai discutió sus planes de iniciación con su esposa. Ella no tenía objeción, pero no quería recibir la iniciación ella misma. Ya estaban adorando a la deidad en casa y ofreciéndole su comida. Creían en Dios y vivían en paz. Pero para Abai eso no era suficiente. Aunque no obligaba a su esposa, sabía que debía recibir la iniciación de un devoto puro. Evitar la vida pecaminosa y vivir piadosamente eran cosas necesarias y buenas, pero en sí mismas no constituían la vida espiritual y no podían satisfacer el anhelo del alma. La meta última de la vida y la necesidad absoluta del ser era el amor por Krishna. Su padre ya le había inculcado ese amor por Krishna, y ahora tenía que dar el siguiente paso. A su padre le había complacido verlo hacerlo. Lo que había aprendido de su padre estaba siendo consolidado ahora por alguien capaz de guiar a todas las almas caídas del mundo hacia el amor trascendental por Dios. Abai sabía que debía seguir adelante y refugiarse por completo en las instrucciones de su maestro espiritual. Y las escrituras ordenaban: aquel que esté deseoso de conocer la verdad absoluta debe refugiarse en un maestro espiritual que esté en la sucesión discipular y que esté fijo en el proceso de conciencia de Krishna. Incluso el señor Chaitanya, que era Krishna mismo, había aceptado un maestro espiritual y solo después de la iniciación manifestó los síntomas completos del amor estático por Krishna mientras cantaba el santo nombre. En cuanto a la iniciación ritual, que había reducido a los 12 años de un sacerdote de la familia, Abai nunca la había tomado muy en serio. Había sido una formalidad religiosa. Pero un guru no era un simple sacerdote que oficiaba ritualísticamente. Por eso Abai había rechazado la idea de que ya tenía un guru. Nunca había recibido instrucciones de él en Bhakti y el guru de su familia no lo había vinculado a través de la sucesión discipular con Krishna. Pero al recibir iniciación de Bhaktisiddhanta Sarasvati, se vincularía con Krishna. Bhaktisiddhanta, hijo de Bhaktivinoda Thakura y discípulo de Gaura Kishora Dasa Babaji, era el gurú de la 12ª generación discipular desde el señor Chaitanya. Él era el erudito védico más destacado de la época, el Vaishnava experto que podía guiarnos de regreso a Dios. Sus predecesores le dieron poder para trabajar por el máximo bienestar, dándoles a todos conciencia de Krishna, el remedio para todos los sufrimientos. Abai sentía que ya había aceptado a Srila Bhaktisiddhanta como su maestro espiritual y que desde su primer encuentro ya había recibido sus órdenes. Ahora bien, si Srila Bhaktisiddhanta lo aceptaba como su discípulo, la relación se confirmaría. Él había venido tan pronto después de que Abai lo había visto y oído en Vrindavana. Así era como actuaba Krishna a través de su representante. Era como si su maestro espiritual, a ir a donde Abai tenía su familia y sus negocios, viniera a atraerlo más hacia la vida espiritual. Sin que Abai hubiera intentado provocarlo, su relación con Srila Bhaktisiddhanta se estaba profundizando. Ahora Srila Bhaktisiddhanta venía a él, como si fuera por un arreglo superior. El día de la ceremonia, Bhaktisiddhanta Sarasvati se reunió con sus discípulos en el Mahata de Allahabad, en la calle Malakasur. Mientras estaba hablando Harikatha y respondiendo preguntas, Atulananda Brahmachari aprovechó la oportunidad para presentar a varios devotos, entre ellos Abai, como candidatos para la iniciación. Los devotos de Allahabad estaban orgullosos del señor D, que asistía regularmente al Mahata por la tarde, dirigía vayanas, escuchaba las enseñanzas y las recitaba él mismo, y a menudo traía invitados respetables. Había contribuido con dinero y había inducido a sus colegas de negocios a que también lo hicieran. Con las palmas juntas, Abai miró humildemente a su maestro espiritual. Él y Srila Bhaktisiddhanta estaban ahora cara a cara, y Srila Bhaktisiddhanta lo reconoció y estaba visiblemente complacido de verlo.
Ya lo conocía. Sí, dijo, intercambiando miradas con Abai. Le gusta escuchar. No se va. Lo he marcado. Lo aceptaré como mi discípulo. Cuando el momento y las palabras quedaron impresos en su ser, Abai entró en éxtasis. Atulananda se sorprendió gratamente de que su Gurudeva ya estuviera probando al señor D. Otros discípulos en la sala también se sintieron complacidos de presenciar la inmediata aceptación de Srila Bhaktisiddhanta Sarasvati de que el señor D era un buen oyente. Algunos de ellos se preguntaron cuándo o dónde había llegado Srila Bhaktisiddhanta a tal apreciación del joven farmacéutico. En la iniciación, Srila Bhaktisiddhanta Sarasvati estaba sentado en una vyasasana y la sala estaba llena de invitados y miembros de la Gaudiya Math. Los que iban a ser iniciados se sentaron alrededor de un pequeño montículo de tierra, donde uno de los sannyasis de Srila Bhaktisiddhanta Sarasvati preparó un fuego y ofreció granos y frutas a las llamas, mientras todos cantaban mantras para la purificación. La hermana y el hermano de Abai estaban presentes, pero no su esposa. Abai se deleitaba en la presencia de su Gurudeva. Sí, le gusta escuchar. Las palabras de su maestro espiritual y su mirada de reconocimiento habían permanecido en Abai. Abai continuaría complaciendo a su maestro espiritual escuchando bien. Entonces pensó, podré hablar bien. La literatura védica describe 9 procesos de servicio devocional, el primero de los cuales era Shravanam, escuchar acerca de Krishna. Luego venía Kirtanam, cantar acerca de él y glorificarlo. Al sentarse pacientemente y escuchar en Koshi, había complacido al representante de Krishna, y cuando el representante de Krishna estaba complacido, Krishna estaba complacido. Srila Bhaktisiddhanta Sarasvati no lo había elogiado por donar dinero a la mata, ni le había aconsejado que abandonara su familia y sus negocios y viajara con él, ni tampoco le había pedido a Abai que realizara grandes austeridades, como los yogis que mortifican sus cuerpos con ayunos y votos difíciles. Pero había dicho a él, le gusta escuchar, lo he marcado. Abai pensó en ello y de nuevo escuchó atentamente mientras su maestro espiritual conducía la iniciación. Finalmente, Srila Bhaktisiddhanta llamó a Abai para que se acercara y recibiera la iniciación Harinama, aceptando sus cuentas. Después de ofrecer reverencias postrado, Abai extendió su mano derecha y aceptó la tira de cuentas de yapa de la mano de su maestro espiritual. Al mismo tiempo también recibió el cordón brahmínico sagrado que significaba la segunda iniciación. Por lo general, Srila Bhaktisiddhanta daba la primera iniciación Harinama y solo después de algún tiempo, cuando estaba satisfecho con el progreso del discípulo, daba la segunda iniciación. Pero le ofrecía a Abai ambas iniciaciones al mismo tiempo. Ahora Abai era un discípulo de pleno derecho, un brahmana, que podía realizar sacrificios como este yaya de fuego para la iniciación. Podía adorar a la deidad en el templo y se esperaba que hablara ampliamente. Srila Bhaktisiddhanta añadió Aravinda, loto, a su nombre. Ahora era Abai Charana Aravinda. Después de que Srila Bhaktisiddhanta Sarasvati partiera de Allahabad rumbo a Calcuta, Abai sintió profundamente la responsabilidad de trabajar en nombre de su maestro espiritual. En la iniciación, Srila Bhaktisiddhanta le había dado instrucciones a Abai de estudiar el Bhakti Rasamrita Sindhu de Rupa Goswami, que esbozaba los intercambios amorosos entre Krishna y sus devotos y explicaba cómo un devoto puede avanzar en la vida espiritual. El Bhakti Rasamrita Sindhu era un libro de leyes para el servicio devocional y Abai lo estudiaba cuidadosamente. Estaba contento de aumentar sus visitas al centro de Allahabad y de traer nuevas personas. Incluso en su primer encuentro con su maestro espiritual había recibido la instrucción de predicar la misión del Señor Chaitanya y ahora comenzó a considerar firme y cuidadosamente cómo hacerlo. La predicación era una responsabilidad al menos tan vinculante como la del hogar y los negocios. Incluso en su casa quería dedicarse a la predicación en la medida de lo posible. Habló con su esposa sobre sus planes de invitar a la gente a su casa, ofrecerles prasadam y mantener conversaciones sobre Krishna. Ella no compartía su entusiasmo. Srila Prabhupada, mi esposa era devota de Krishna, pero tenía otra idea. Su idea era simplemente adorar a la deidad en casa y vivir en paz. Mi idea era predicar.
A Abai no le era posible viajar con su maestro espiritual, ni siquiera verlo a menudo. Su negocio farmacéutico lo mantenía ocupado y viajaba con frecuencia. Sin embargo, siempre que podía trataba de programar un viaje de negocios a Calcuta cuando su maestro espiritual también estaba allí. Así, durante los siguientes 4 años logró ver a su maestro espiritual quizá una docena de veces. Siempre que Abai visitaba Calcuta, el bibliotecario asistente de la Gaudiya Math, Nityananda Brahmachari, lo esperaba en la estación de trenes de Howrah, con un carruaje de 2 caballos pertenecientes a la mata. Nityananda veía a Abai como una persona inusualmente humilde y tolerante. Mientras viajaban juntos hacia la mata, Abai preguntaba ansiosamente sobre las últimas actividades de Srila Bhaktisiddhanta, sus viajes, sus publicaciones, cuántos centros estaban abiertos en ese momento, cómo les iba a sus discípulos. No hablaban mucho sobre los negocios de Abai. Abai se quedaba en la Gaudiya Math generalmente durante unos 5 días. A veces visitaba a una de sus hermanas que vivían en Calcuta, pero su principal razón para venir era Srila Bhaktisiddhanta y Abai aprovechaba cada oportunidad para escucharlo. Abai no intentó convertirse en un líder en la gestión interna de la Gaudiya Math. Su maestro espiritual había iniciado a 18 sannyasis, quienes llevaron a cabo la mayor parte de la prédica y el liderazgo de la misión. Abai siempre fue el jefe de familia, ocupado con su propio negocio y su familia, y nunca vivió dentro de la mata, excepto para breves visitas, y sin embargo comenzó a desarrollar una estrecha relación con su maestro espiritual. A veces Abai iba a verlo a Chaitanya Math, el lugar de nacimiento del señor Chaitanya Mayapur. Un día en el Chaitanya Math, Abai estaba en el patio cuando una gran serpiente venenosa se arrastró frente a él. Abai llamó a sus hermanos espirituales, pero cuando llegaron, todos simplemente se quedaron mirando sin saber qué hacer. Srila Bhaktisiddhanta salió a la terraza del 2º piso, miró hacia abajo, vio a la serpiente y inmediatamente ordenó: «Mátenla». Entonces un niño tomó un palo grande y mató a la serpiente. Srila Prabhupada: entonces pensé, ¿cómo es que Guru Maharaj ordenó que se matara a la serpiente? Me sorprendió un poco, pero más tarde vi este verso y entonces me alegré mucho. Modeta sadur api vrishchika sarpahatya. Incluso las personas santas se complacen en matar un escorpión o una serpiente. Había quedado en duda cómo Guru Maharaj ordenó que se matara a la serpiente, pero cuando leí este verso me sentí muy complacido de que a esta criatura o criaturas como la serpiente no se les mostrara ninguna misericordia. Se decía que Srila Bhaktisiddhanta era tan austero y tan firme en sus argumentos contra otras filosofías que incluso sus propios discípulos eran cautelosos al acercarse a él si estaba sentado solo o si no tenía nada que ver con él. Sin embargo, aunque el contacto de Abai con él era bastante limitado, Srila Bhaktisiddhanta siempre lo trataba con amabilidad. Srila Prabhupada: siempre que me encontraba con mi Guru Maharaj, él siempre me trataba con mucho cariño. A veces mis hermanos espirituales me criticaban porque hablaba con un poco de libertad con él y citaban este dicho inglés: «Los tontos se precipitan donde los ángeles temen pisar». Pero yo pensaba: tonto, bueno, tal vez, pero así soy yo. Mi Guru Maharaj siempre fue muy afectuoso conmigo. Cuando le ofrecía reverencias, él solía responder: «Dashosmi, soy tu sirviente». A veces, mientras Srila Bhaktisiddhanta caminaba de un lado a otro, cantando en voz alta el mantra Hare Krishna, mientras pasaba las cuentas por su cuenta, Abai entraba en la habitación y también cantaba, caminando al lado de su maestro espiritual. Una vez, cuando Abai entró en la habitación de Srila Bhaktisiddhanta, su maestro espiritual estaba sentado en un diván, y Abai se sentó a su lado en un nivel de igualdad. Pero entonces se dio cuenta de que todos los demás discípulos en la habitación estaban sentados en un nivel más bajo, a los pies de su maestro espiritual. Abai permaneció en su asiento y Srila Bhaktisiddhanta Sarasvati no dijo nada al respecto, pero Abai nunca más se sentó en un nivel de igualdad con su maestro espiritual. Una vez, en una habitación con muchos discípulos, Srila Bhaktisiddhanta Sarasvati estaba hablando y Abai escuchaba cuando un anciano que estaba al lado de Abai le hizo una seña. Cuando Abai se inclinó para escuchar lo que el hombre quería, Srila Bhaktisiddhanta habló de repente, molesto con los 2 estudiantes aparentemente distraídos. «Babu,
Se dirigió primero al anciano que estaba al lado de Abai. ¿Crees que me has comprado con tu donación de 150 rupias por mes? Y luego, volviéndose hacia Abai, ¿por qué no subes aquí y hablas en mi lugar? Abai estaba mortificado por fuera, pero atesoraba la reprimenda. Fue en una reunión privada que Srila Bhaktisiddhanta una vez le contó a Abai sobre los riesgos que corría al predicar con tanta valentía. Srila Prabhupada, la contribución de mi Guru Maharaj es que derrotó a los Goswamis de casta, derrotó a este brahmanismo. Lo hizo de la misma manera que lo hizo Chaitanya Mahaprabhu, como dijo Chaitanya Mahaprabhu, Kiva Vipra, Kiva Nyasi, Shudra Kene Naya, Yei Krishna Tattva Beta, Sei Guru Haya. No hay consideración de si uno es un sannyasi, un brahmana, un shudra o un grihasta. No, cualquiera que conozca la ciencia de Krishna está bien, es un Goswami y es un brahmana. Pero nadie más enseñó ese desde el señor Chaitanya. Esa fue la contribución de mi Guru Maharaj y por esa razón él tuvo que enfrentar tantas protestas vehementes de estos Goswamis de la casta brahmana. Una vez conspiraron para matarlo. Mi Guru Maharaj me lo contó personalmente. Por su gracia, cuando nos reunimos a solas, él solía hablar de muchas cosas. Era tan amable que solía hablar conmigo y me dijo personalmente que esas personas querían matarme. Reunieron 25,000 rupias y fueron a sobornar al oficial de policía a cargo de la zona diciéndole: tome estas 25,000 rupias, haremos algo en contra de Bhaktisiddhanta Sarasvati y usted no tome ninguna medida. Él podía entender que querían matarlo, entonces el oficial de policía fue francamente a Bhaktisiddhanta Sarasvati. Por supuesto aceptamos sobornos y nos entregamos a esas cosas, pero no por un sadhu, no por una persona santa, no me atrevo. Entonces el oficial de policía se negó y le dijo a mi Guru Maharaj: tenga cuidado, esta es la situación. Así que protestaron vehementemente. Pero a él le gustaba la audacia en sus discípulos. Abai se enteró de una ocasión en que uno de los discípulos de Srila Bhaktisiddhanta Sarasvati había sido muy franco en una reunión pública y había denunciado a un monje mayavadi muy respetado como un sacerdote tonto. El comentario había causado una perturbación en la reunión y algunos de los discípulos informaron del incidente a Srila Bhaktisiddhanta pensando que se disgustaría de que su discípulo hubiera causado un disturbio. Pero Srila Bhaktisiddhanta se sintió complacido y comentó: lo ha hecho bien. Su disgusto se produjo más bien cuando se enteró de que alguien había transigido. Srila Prabhupada, cuando mi Guru Maharaj estaba presente, incluso los grandes eruditos tenían miedo de hablar, incluso con sus estudiantes principiantes. A mi Guru Maharaj se le llamaba enciclopedia viviente. Podía hablar con cualquiera sobre cualquier tema, era muy erudito y no hacía concesiones. Los supuestos santos, avataras, yogis, todos los que eran falsos eran enemigos de mi Guru Maharaj. Él nunca hacía concesiones. Algunos hermanos espirituales se quejaron de que su prédica era una técnica de corte y que no tendría éxito, pero los que lo criticaron cayeron. Srila Bhaktisiddhanta era conocido como el Guru Sinha, león. En ocasiones, cuando veía a alguien que conocía que era partidario del impersonalismo, lo llamaba y lo desafiaba. ¿Por qué estás engañando a la gente con la filosofía mayavadi? A menudo les decía a sus discípulos que no transigieran. ¿Por qué deberían ser más aduladores? Decía. Deben decir la verdad sin adulación. El dinero llegará de todos modos. Siempre que Srila Bhaktisiddhanta escribía o hablaba, la filosofía Vaishnava era inflexible. La conclusión estaba de acuerdo con el Shastra y la lógica era sólida. Pero a veces Abai escuchaba a su maestro espiritual expresar las enseñanzas eternas de una manera única que Abai sabía que nunca olvidaría. No trates de ver a Dios, decía Srila Bhaktisiddhanta, sino actúa de tal manera que Dios te vea. Srila Bhaktisiddhanta condenó a los propietarios de templos que se ganaban la vida mostrando a la deidad. Dijo que ser barrendero era más honorable. Acuñó una frase bengalí: Shalagram Dwara Badam Banga. Los sacerdotes toman a la deidad Shalagrama como una piedra para cascar nueces. En otras palabras, si una persona muestra la forma Shalagrama del Señor o cualquier forma de la deidad simplemente con el objetivo de ganar dinero, entonces está viendo a la deidad no como el Señor, sino como una piedra, un medio para ganarse la vida.
Abhay tuvo la oportunidad de ver a su maestro espiritual tratar con el nacionalista Subhash Chandra Bose, que había sido compañero de Abhay en el colegio de las iglesias escocesas. Bose había llegado con un humor un tanto crítico, preocupado por el hecho de que Srila Bhaktisiddhanta estuviera reclutando jóvenes para la vida religiosa. Srila Prabhupada, Subhash Chandra Bose, fue a ver a mi Guru Maharaj y le dijo: «Has capturado a tanta gente, no están haciendo nada por el nacionalismo». Mi Guru Maharaj respondió: «Bueno, para vuestra propaganda nacional necesitan hombres más fuertes, pero estas personas son muy débiles. Como pueden ver, están muy flacas, así que no lo pongan la mirada encima. Deja que coman algo y canten Hare Krishna». De esa manera lo evitó. Srila Bhaktisiddhanta solía decir que cuando llegara el día en que los jueces del Tribunal Supremo fueran devotos de Krishna con tilaka Vaishnavas en sus frentes, entonces sabría que la misión de difundir la conciencia de Krishna estaba teniendo éxito. Dijo que Jesucristo era un Shaktiabeya Avatara, una encarnación de Dios dotada de poderes. ¿Cómo podría ser de otra manera?, dijo. Él sacrificó todo por Dios. En su lenguaje erudito declaró: «El comportamiento materialista no puede llegar a ser el de un autócrata trascendental», pero a veces en sus discursos lo expresaba de una manera más realista. Los eruditos mundanos que intentan comprender al Señor Supremo mediante sus sentidos y su especulación mental son como una persona que intenta saborear la miel de una botella lamiendo el exterior de la misma. La filosofía sin religión, dijo, es especulación seca, y la religión sin filosofía es sentimentalismo y a veces fanatismo. Srila Bhaktisiddhanta dijo que el mundo entero era simplemente una sociedad de tramposos y engañados. Puso como ejemplo que las mujeres libertinas suelen visitar ciertos lugares sagrados de la India con la idea de seducir a los sadhus, pensando que tener un hijo con un sadhu es prestigioso. Y los hombres inmorales se visten como sadhus con la esperanza de ser seducidos por las mujeres tramposas. Su conclusión: una persona debe aspirar a abandonar el mundo material y regresar a Dios, porque este mundo material no es un lugar adecuado para un caballero. Abhay vio que cuando los discípulos le preguntaban a su maestro espiritual acerca de algo en el futuro, él nunca respondía: «Sí va a suceder» o «Sí, lo vamos a hacer». Más bien decía: «Sí, si Krishna lo desea, puede ser». Aunque en sus años de juventud había sido astrólogo y capaz de predecir el futuro, había abandonado esa profesión. Srila Bhaktisiddhanta fue brahmachari toda su vida y era muy estricto en evitar la asociación con mujeres. Una vez Abhay estaba sentado con su maestro espiritual cuando otro discípulo estaba presente junto con su joven esposa. La esposa le preguntó a Srila Bhaktisiddhanta si podía hablar con él en privado, pero él respondió: «No, sea lo que sea, puedes preguntar aquí, no puedo verte en privado». Abhay quedó impresionado por esto, ya que Srila Bhaktisiddhanta tenía 60 años y la muchacha podría haber sido su nieta. De todos modos, él no hablaría con ninguna mujer a solas. A Srila Bhaktisiddhanta le gustaba convertir a sus discípulos en sannyasis, pero un día uno de sus discípulos sannyasa fue arrastrado por la fuerza por su esposa. Entre lágrimas, Srila Bhaktisiddhanta se lamentó de no haber podido salvar a esa alma. Sin embargo, no habló con desdén de la vida familiar, consciente de Krishna. Tendría relaciones sexuales cientos de veces y pensara que podría criar hijos conscientes de Krishna. Él enviaba a sus brahmacharis a vender la revista y los libros de la Gaudiya Math, e incluso si un brahmachari pudiera vender solo uno o dos, eso lo complacía mucho y exclamaba: «Eres tan amable». Al considerar si los ensayos eran dignos de ser publicados, contaba cuántas veces se había usado la palabra Krishna o Chaitanya. Si esos santos nombres se habían citado lo suficiente, decía: «Está bien, esto se puede usar». Él decía en bengalí: «Pram acheyar se hetuprachar». Una persona debe tener vida para ser predicador. Un hombre muerto no puede predicar. Cuando algunos de sus predicadores que habían ido a cantar y hablar informaron que nadie había asistido a su reunión, Srila Bhaktisiddhanta respondió: «Eso no importa. Las cuatro paredes te escucharán. Eso es suficiente. No te decepciones, sigue cantando». Al comentar sobre el hecho de que algunos de sus discípulos se habían alejado, «Algunos de los soldados morirán», dijo. Pero él no quería que sus discípulos llevaran una vida tranquila. Una vez criticó a un discípulo por ser amante de la comodidad, ni que intentaran practicar austeridades en reclusión. Él solía cantar una canción de su propia composición: «Dushtamana tumi kishera Vaishnava». Mi querida mente, ¿qué clase de Vaishnava eres?
cantando Hare Krishna en un lugar solitario, imitando a los grandes santos Haridasa Thakura y Rupa Goswami. Pero tu meditación en realidad es pensar en mujeres y dinero. Tu mente está llena de esas cosas sucias, así que tu vayan es simplemente un engaño. Él enseñó que si un devoto abandona su prédica en la ciudad a favor de la meditación solitaria, ese era un método de engaño al imitar a los grandes santos con la esperanza de obtener adoración barata de los demás. Por lo tanto, a Srila Bhaktisiddhanta nunca le gustó abrir una sucursal de la Gaudiya Math en un lugar que no estuviera muy poblado. Abai escuchaba a su maestro espiritual en cada oportunidad que tenía, pero rara vez le planteaba una pregunta filosófica, prefería simplemente escuchar. Srila Prabhupada: nunca le hice ninguna pregunta a mi maestro espiritual excepto una: ¿cómo debo servirte? Srila Prabhupada Ki Jai. Hari Bol.